les doy la bienvenida a nuestra Casa de Altos Estudios. Le agradezco a todos el esfuerzo que han hecho para llegar a nuestra universidad y participar de este coloquio y de estas jornadas. También agradecerle a la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso por estar presente y organizar este evento en nuestra universidad. Gracias, Presidenta. Ustedes saben, la Universidad Nacional de Quilmes es una universidad pública argentina, perteneciente a un sistema de universidades públicas en nuestro país, que por primera vez en la historia ocupa todo el territorio nacional en un contexto de crecimiento continuo del acceso, de la accesibilidad a la educación superior por parte de nuestros ciudadanos. Esta universidad está ubicada en el conurbano bonaerense, una zona históricamente pauperizada económica y socialmente, y desde su fundación, hace ya 22 años, tuvo como rol poder acercar la educación superior a ciudadanos que de otra manera no hubiesen accedido a este servicio, a esta modalidad. En nuestra universidad, así como ocurre en todas las universidades hermanas del conurbano bonaerense y en todas las nuevas universidades que se han creado en los últimos 10 años en lo que llamamos el interior del país, es una característica común la gran cantidad de alumnos que son primera generación de universitarios en su familia que acceden a estudios universitarios. En nuestro caso, el 70% de nuestros estudiantes son primera generación de universitarios en su familia. En muchas de las universidades del conurbano, esa cifra es incluso mayor. En la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela llega al 90%, en Avellaneda al 85%. Estamos en todas nuestras universidades del conurbano con cifras muy parecidas y con números de estudiantes muy significativos. Entre las universidades del conurbano formamos una red que nos incluye y a partir de la cual hacemos tareas académicas en conjunto y programamos además coordinaciones en actos académicos y en el tipo de carreras que dictamos, y esa red contiene en la actualidad casi 200.000 estudiantes. O sea, entre todas las universidades del conurbano estamos dictando estudios de educación superior para aproximadamente 2/3 de los estudiantes que también tiene la Universidad de Buenos Aires, la universidad más grande de nuestro país y una de las más grandes de Latinoamérica. El número lo indico porque es significativa la cantidad de esos estudiantes que son primera generación de universitarios en su familia, con todo lo que implica ese hecho para el cambio social a futuro al que estas universidades estamos aportando. Es importante tener en cuenta este contexto en el cual se realizan estos actos académicos, porque el lema que nosotros siempre tratamos de llevar y de poner en discusión en nuestros claustros, obviamente en las elecciones, pero también en todas las discusiones dentro de la universidad, implica inclusión con calidad. Y ambas cosas tienen que ir en conjunto. Si no hiciéramos, no garantizáramos estudios de calidad universitaria, investigaciones, extensión universitaria de calidad, desarrollo tecnológico de calidad, estaríamos mintiéndole a esa gente que es la más desfavorecida en el país. Entonces, les agradezco que estén aquí y les deseo el mayor de los éxitos en este coloquio y en las jornadas que ustedes están iniciando. Muchas gracias. Para continuar, dará unas palabras de bienvenida la doctora Sara Pérez, profesora de esta Casa de Estudios y delegada de ALED Regional Argentina. Bueno,
Buenos días a todos, a todas. Casi todos nos conocemos, así que voy a tratar de ser breve y no voy a decir nada nuevo, pero sí algunas cosas que quiero aprovechar el uso del micrófono para destacar. Una es el agradecimiento a la universidad, en la persona del rector, pero a toda la universidad, a los empleados administrativos, al personal técnico, a los estudiantes, a los graduados, a los colegas que han apoyado enormemente esta tarea. Como decía el señor rector, nosotros somos una universidad del conurbano, una universidad modesta pero con muchas pretensiones. Queremos tener lo mejor de lo mejor y lo hemos conseguido en términos de los invitados que nos han honrado con su aceptación y con su presencia, con nuestros panelistas, con los invitados internacionales que ya están compartiendo con nosotros, Estrella, que ya ha empezado con el curso, muchas gracias, los colegas, no los voy a nombrar, me voy a olvidar de alguno, que nos van a acompañar y que han hecho, como decíamos en el pasillo, que tengamos la posibilidad de tener la bibliografía viva caminando por los pasillos de la Universidad Nacional de Quilmes, compartiendo generosamente con nosotros, sí, te lo robé a la frase, Denise. Cito, digo, porque no digan que hago plagio, fue Denise. Entonces, bueno, les quiero agradecer mucho porque esta universidad, como decía el rector, realmente, lo digo con orgullo, como comunidad universitaria hacemos un gran esfuerzo por conjugar inclusión social, democratización del conocimiento, con lo mejor de la investigación, con lo mejor de la transferencia, y para eso necesitamos la colaboración de ustedes que nos acompañan hoy y que con eso visten y nos ayudan a construir una mejor universidad pública y un mejor sistema de conocimiento científico en Argentina. Y además, estas cosas se pueden hacer porque hay colegas generosos de estas y de otras universidades, como Federico Navarro, como Javier Balsa, como Julia Suyo, que ahora tiene un pequeño detallito con un concurso, pero ya va a llegar. Todos los colegas que aceptaron venir y un equipo fantástico de jóvenes becarios y graduados, muchos de ellos parte de esa primera generación, estudiantes de posgrado y de grado de esta universidad, que son los que están trabajando desde temprano. Todas esas personas y el personal administrativo de la universidad han logrado todo lo que salió bien de esto y lo que salga bien, el conocimiento, la crítica, los aportes del saber, el pensamiento lo ponen ustedes y los despistes y las cosas que salieron medio desorganizadas ya saben quién es la responsable, casi todos tienen mi teléfono, sabrán disculpar. Bienvenidos, bienvenidas y espero que la pasemos bien en esta jornada. Despedimos a las autoridades, en realidad, al señor rector. Y ahora sí, daremos comienzo al coloquio con la conferencia plenaria de apertura a cargo de la doctora Neila Pardo Abril, presentada justamente por Sara Pérez. Por favor. Veo. Me voy a llevar el micrófono. Usted proceda. La presento primero, doctora. Yo sé que la conocen, pero igual la voy a presentar. Muchas gracias. Bueno, va a dar por iniciado este sexto coloquio de estudios del discurso la doctora Neila Pardo, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, doctora en Lingüística de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y una investigadora sumamente relevante en el campo de los estudios sobre análisis del discurso, representaciones sobre la pobreza. A mí me encantó el discurso sobre impunidad y violencia, impunidad y prensa, y desde entonces estamos siguiéndola, pero además está haciendo unos trabajos, no está escrito acá, está haciendo unos trabajos maravillosos sobre multimodalidad y análisis de representaciones sobre pobreza, y algo nos va a contar acerca de esto hoy. Muchísimas gracias, Neila, por todo el apoyo para esto y te escuchamos. Así anda. Bueno, agradecerte muchísimo la generosidad a las autoridades de la Universidad de Quilmes por darnos la generosa acogida que todos estamos hoy disfrutando. A ustedes por su paciencia, su generosidad por estar aquí hoy sentaditos en esta sala acompañándonos. A todas las personas que han hecho posible que esto tenga hoy
la calidad y la calidez que nos están acompañando, a los estudiantes, a las personas que están en los distintos lugares trabajando por nuestro bienestar. Muchas gracias a la Rectoría de la Universidad y a ti especialmente, Sara, por tu calidez, por tu afecto, por tu solidaridad, porque eres una persona maravillosa. Muchas gracias. Bueno, en realidad lo que voy a decir a lo mejor no es tan novedoso porque forma parte de una problemática de América Latina que ya es muy vieja para todos nosotros. A ver, ¿funciona? Te robamos. No, es que yo tengo un vozarrón más o menos fuerte. Entonces, si me permiten, voy a hablar sin micrófono. O con el de aquí de pronto. Vamos a ver. Ahora el alfanado. Acá. Esto tiene acá. No tiene. No pasa nada. Ah, qué bien. No, una maravilla. No hay sino que decir quiero y ya. Muy bien, el trabajo que vamos a presentar hoy lo he titulado Representaciones mediáticas de la propiedad, masificación de lo privado y privatización de lo público. A ver, mira, es un experto ahí. Ahí está, ese hay que apagar. A ver, algo para apagar. Ahí murió. Nuestro bailarín de tango. Forma parte de un proyecto de investigación que está en formulación. Y atiende una problemática muy estructural de la vida colombiana a propósito de una coyuntura política y mediática que estamos viviendo en el país relacionada con la ley de tierras. Se llama Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y es un tema que está articulado de una manera muy estrecha con los compromisos que hemos venido adquiriendo en la Red Latinoamericana de Estudios del Discurso, RedLab, y desde luego con los grupos de investigación nuestros en Colombia, particularmente con el Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático. Hacemos un recorrido sobre ese fenómeno mediático un año antes de la aprobación de la ley, todo ese proceso de debate, o sea, tomamos 2010, 2011, en junio de 2011 se aprueba la norma y tomamos un año después de la aprobación de la ley para mirar de qué manera se representa una problemática tan anclada en la vida de los colombianos, tan transformadora de sus condiciones de vida como es el problema de las tierras en el marco de un conflicto armado, donde los más destacados actores son sin duda las fuerzas del Estado, las guerrillas y los paramilitares. Tres actores fundamentales en este proceso. El problema de las tierras en Colombia tiene una larga historia. O sea, no es un problema nuevo, no es un problema que esté en relación de causalidad con el conflicto armado. Es mucho más viejo que eso. Bueno, y si hiciéramos una historia bien rigurosa de lo que ha significado el problema de despojo de tierras en el mundo, el primer despojo es cuando le dijeron a alguien, váyase usted del paraíso. Ya, hizo una cosa mala, usted se va de aquí. Y le quitan su territorio. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte una conferencia sobre la ciencia en el ciclo de los Simpsons. Una situación sistemática, histórica, anclada a distintas maneras de vulnerar los derechos de las gentes, de atropellar sus condiciones de vida, culturales, políticas y desde luego económicas. Porque el problema del despojo es mucho más que simplemente quitarle un territorio
a la gente o quitarle su casa o impedirle que pueda cultivar sus tierras. Es mucho más que eso, es desarraigarla completamente de su cultura, de sus costumbres, de su modo de vida. Bueno, con ese pequeño preámbulo que acabo de señalar, podríamos decir que vamos a reconocer que los medios masivos de comunicación tienen un papel fundamental en la manera como concebimos una problemática histórica, nacional, como en este caso el problema de las tierras en Colombia, y que ese papel tiene como una doble posibilidad. O contribuye a establecer y a mantener y a reproducir un estado de cosas en el país, o puede ser un lugar para la controversia y eventualmente contribuir a su transformación, a la transformación social. ¿Y por qué creemos que los medios masivos pueden desempeñar una de esos dos papeles fundamentales? Porque básicamente la idea que manejamos es que todo hecho discursivo pone en circulación un conjunto de saberes capaces de orientar nuestra acción social. Y eso se vuelve determinante cuando estamos frente a una problemática que compete a gran parte de una población. ¿Cómo actuamos los ciudadanos frente a un problema como el despojo de tierras, que es lo que nos interesa hoy, y que se articula sin duda a unas problemáticas mucho más amplias, como por ejemplo el fenómeno de la pobreza u otras violaciones que están articuladas a ese tipo de actividad socioeconómica? Bueno, nosotros partimos además de la idea de que los medios masivos de comunicación y la manera como se cubren los acontecimientos políticos, económicos, sociales de un país contribuyen de manera muy importante a generar una manera de entender una problemática, de explicarla, pero además contribuyen de una manera definitiva en la construcción de lo que nosotros denominamos las opiniones públicas. Esa manera de poder decir sobre nuestros propios problemas, de alguna forma estabilizadas colectivamente como unas maneras de conocer nuestra propia realidad. De suerte que los medios masivos de comunicación tienen un papel fundamental en la vida social. Vamos entonces a intentar revisar algunas manifestaciones semiótico-discursivas que dan cuenta de ese tipo de relaciones de poder que se instalan en cualquier hecho discursivo que circula por una sociedad a propósito de unos problemas concretos de la sociedad y que, como hemos venido señalando, construyen, reproducen, estabilizan unos significados que nos hacen hacer cosas en la sociedad. Por otra parte, nos interesa mirar un poco cuáles son los nexos entre los distintos procesos sociales y esas dinámicas que se articulan a los hechos discursivos que están producidos o reproducidos en los medios masivos de comunicación o construidos simplemente. De suerte que vamos a intentar alcanzar ese par de objetivos. Bueno, nosotros vamos a partir por razones pedagógicas, porque probablemente aquí hay gente que está intentando aprender, así de que mis colegas que conocen mucho más del tema que yo me perdonan por reiterar algunas ideas, pero bueno, vamos a partir de este concepto de discurso, que bien podíamos anclarlo casi que a la mayoría de definiciones que se han venido construyendo y de conceptualizaciones que se han construido sobre el concepto de discurso. Ahí podríamos reconocer gente como Norman Fairclough, como Teuna Van Dijk, como Bodak, como cualquier otro teórico del discurso, de las ciencias del discurso. Bueno, me parece que
vamos a consensuar que se trata de una práctica que está en los dos niveles básicos de nuestros procesos de interacción. Es algo que construimos individualmente, que ejercemos individualmente, pero que también lo hacemos de una manera colectiva. Es una actividad estructurada en distintos sistemas sísmicos. Yo creo que los lingüistas ya estamos en mora de comprometernos con la idea irrefutable de que el discurso que generamos cada día supera el uso de la lengua y que todo hecho discursivo es más un tejido sígnico de muchos sistemas sígnicos y que eso hace que entonces estemos pensando que el discurso debe ser abordado como eso, un sistema multisígnico que se entreteje para propósitos de construir una diversidad de significados. De manera que ese tejido sígnico, el color, las formas, las texturas, la lengua, el sonido, etcétera, hasta los olores a veces, producen unos significados que en últimas todos en su tejido contribuyen fundamentalmente a poner en evidencia unas maneras de ser que dan cuenta de cómo son nuestras relaciones con los otros y al hacerlo pone en evidencia ejercicios clarísimos de poder. Y cuando el ejercicio de poder, que es algo inherente a todos los seres humanos, todos ejercemos podercitos de distinto tipo y orden, pero cuando lo hacemos de manera abusiva, entonces se vuelve un problema que compete a los analistas del discurso. Poder dar cuenta de formas de exclusión, de inequidad, de injusticia, etcétera, es posible en razón de que dejamos todas esas huellas ancladas a sistemas sígnicos y allí crean una serie de significados que todos leemos, desciframos, apropiamos, reproducimos, etc. Bueno, esos ejercicios pueden fácilmente, en este caso vamos a mirar estos 3 o 4, pero no necesariamente son estos, podrían ser otros y muchos más. Podríamos empezar a encontrar formas de ocultamiento, de profundización de tensiones sociales a través de un tipo de estrategias discursivas, y estoy hablando de tejido sígnico, no solamente verbales, reproducción de formas de dominación, pero también cuestionar, cuando es posible hacerlo, cuando construimos discursos contrahegemónicos, cuestionar estados de cosas, controvertirlos, pretender transformarlos, etc. Entonces, esa doble condición de los hechos discursivos debe ser algo que debe ser siempre consciente. No solamente producimos discursos para vulnerar al otro, también podemos hacerlo para efectos de construcción de nuevas maneras de entender el bienestar social. Bueno, si uno mirara el material que tenemos aquí, se cansó este pobre. Bueno, auxilio, Germán. Por favor. Algo pasó ahí. Bueno. Si uno no vamos a hacer todo el recuento histórico de lo que es el problema del despojo en Colombia, porque si no tendríamos que hacer un cursillo dedicado solamente a la historia del despojo de tierras en Colombia. Pero vamos a decir que vamos a entender el despojo de la siguiente manera: la interrupción de relaciones materiales por medio de las cuales se satisfacen necesidades básicas y se potencializan las capacidades humanas. Esta definición la adopté, este grupo Sánchez, Machado y Mertens, son profesores de la Universidad Nacional de Colombia, que estudian el problema de la memoria histórica en Colombia, la violencia,
el conflicto, etcétera, en un centro que se llama el Centro de Memoria Histórica. Y esta definición me pareció que da cuenta de eso que nosotros estamos pensando del problema del despojo. No solamente le quitamos las tierras a la gente, no solamente le quitamos su casa, no solamente le prohibimos que llegue a su territorio, sino que la desarraigamos, le hacemos perder todas sus condiciones de un ser humano, pierde su capacidad de hacer ejercicio ciudadano, queda destrozado de ese tejido que debe ser una comunidad o una sociedad cualquiera. Se desarraiga completamente. Entonces el despojo implica fenómenos sociales, fenómenos culturales, hay toda una violencia contra el capital simbólico de una comunidad. Y entonces eso crea un panorama que va mucho más allá de haberle quitado la finca de 5 hectáreas o de 10 o de 20 o la casita de 70 metros cuadrados, qué sé yo. Bueno, ¿cómo ocurre el problema de despojo? ¿Cuáles son los factores que están desde nuestro punto de vista todavía muy precario anclado el problema del despojo? En una política pública en Colombia que tiene que ver, y creo que en América Latina, en toda América Latina, con el hecho de que hay necesidad de mantener un modelo que aquí lo hemos marcado como neoliberal. En sus expresiones más extremas, la tierra se vuelve un bien que debe ser concentrado y puesto al servicio de grandes capitales para propósitos, comillas, de desarrollo. Entonces, en Colombia, subirnos al tren del desarrollo es eso, entrar en el juego de este tipo de cosas, ese modelo económico que tiene unos principios anclados en la productividad, en la competitividad y en la acumulación de capitales. ¿Qué hay que hacer para mantener esos principios propios de ese modelo? Cosas tan simples con que te amenazo y te saco, te vas. Eso es desplazamiento. Desplazamiento forzado, además. Tienes 24 horas para irte o te mato a tu mamá, a tu papá, a tu marido, a tus hijos y la gente tiene que ir en 24 horas o menos. El que tiene 24 horas es un sujeto de buenas. Le dieron tiempo de recoger los chiritos para poderse salir. Pero si no, pues ya, se va. Ejecuciones selectivas. Se convoca a un pueblo, se hace una reunión en una plaza pública y se les dice, usted venga para acá, pase aquí, usted también y fulano, allá. Y los ejecutan, los asesinan. Porque usted es amigo de la guerrilla, porque usted también y porque usted quién sabe. Pero lo vamos a matar. Y ya, lo mata. Luego tenemos un problema, amenazas desde luego, extorsiones, asesinatos masivos, la toma de los pueblos, por ejemplo, entre otras muchas violaciones graves a los derechos humanos en Colombia. ¿Qué contribuye a mantener ese estado de cosas en nuestro país? El narcotráfico, sin duda, que es patrimonio hoy, no solamente de actores legales e ilegales, sino fundamentalmente la fuente misma de la subsistencia de unos y de otros, en todas las instancias de la vida política. El comercio ilegal de armas, que es el recurso fundamental para mantener el conflicto armado. Hay comercio ilegal de armas por parte de los paramilitares, como por parte de las guerrillas, como por parte de otros grupos, como los narcotraficantes, que para poder mantener ciertas actividades económicas que les son propias, pues necesitan ese tipo de recurso material para poder
sustentar la guerra. Y en el caso concreto del despojo, la presencia de actores legales como los funcionarios del Estado se está convirtiendo en un factor que no podemos dejar pasar por alto. No voy a detenerme mucho en eso, pero les voy a dar un caso. Notarios que hacen aparecer escrituras falsas. Ministros que van a una población y le dicen a la gente: aquí tengo al doctor fulanito, al doctor sutanito, a la doctora Perencejita, que es mi amiga, y sé que son gente muy buena, usted véndale el territorio a ellos. Con todo lo que eso tiene como implicación, hay videos de eso. De manera que hay unas implicaciones muy graves de funcionarios del Estado comprometidos en el despojo de territorios. Y hay que venderles las tierritas baratas a mis amigos, porque si no, pues grave, ¿no? Bueno, el texto que vamos a analizar es este: Los pilares olvidados de la tierra. Yo se los dejo ahí para que ustedes en algún momentico hagan una lectura y conozcan el tono del texto. Pero en este caso es un documento que está inscrito en ese marco inicial que les señalé, y es un artículo que se propone, comillas, serio, científico. Lo publica una de las revistas más importantes que tenemos en Colombia, se llama la revista Semana, y tiene además, digamos, el apoyo académico de un denominado Instituto de Ciencias Políticas. Entonces se supone que es un texto con unas características académicas muy interesantes y que pues está haciendo una exploración científica de un problema. Y si no científica, por lo menos pretende proponerse histórica. Bueno, vamos entonces a mirar ese fenómeno en estas condiciones para este texto en particular, de manera que vamos a intentar avanzar en cómo hacemos el análisis. Ahí tenemos un print de la manera como apareció presentado inicialmente. Luego aquí lo transcribimos digitalmente de todas maneras, porque esto es una revista digital, y vamos a hacer entonces una mirada de todo lo que esto significa como un hecho discursivo, en este caso con una imagen fija, el discurso verbal, y una imagen fija que tiene al final del texto. Entonces se propone ese documento como si se tratara de una reflexión a profundidad de un problema tan importante en Colombia como el problema del despojo de tierras. Cuando uno mira el documento, uno se encuentra que no hay que ser experto en nada para reconocer que esta es una fotografía fija que tiene unas características muy interesantes, entre otras el uso de un filtro para poderle dar el ambiente que tiene la fotografía. Unos recursos verbales que, entre otras cosas, tienen, cuando uno hace el proceso descriptivo, encuentra rápidamente metáforas, metonimias, algunos tipos de implicaturas, el uso de dícticos y desde luego los cuantificadores. Y sin duda se construyen un conjunto de recursos que nosotros vamos a centrarnos sobre la búsqueda por construir una estrategia de legitimidad o de legitimación, como ustedes quieran. Muy bien, vamos a empezar por los recursos. Yo hago una pequeña claridad aquí. ¿Cómo diferenciamos recursos de estrategias? Eso se vuelve importante, tanto en el orden de lo verbal como de lo visual. Vamos a definir recursos como el conjunto de apropiaciones sígnicas para la construcción de un tipo de significado que sirve de punto de referencia para tejer con otros recursos una estrategia. La estrategia, por lo tanto, es un fenómeno que se soporta
sobre el tejido y las relaciones entre recursos. Entonces, si miráramos, por ejemplo, la fotografía, el color, las texturas, el filtro, etcétera, son recursos. Pero toda la fotografía puede estar sirviendo de punto de referencia para la construcción de una cosa mucho más compleja, que es, por ejemplo, la construcción de la idea de que estas condiciones son terribles para la gente que trabaja la tierra. Después vamos a mirar eso. Entonces, la construcción del ideario de que hay unas condiciones deplorables aquí que deben ser reemplazadas por otras, que ahora vamos a ver cuáles son, pues garantizan la apropiación de un tipo de conocimiento que ha apropiado recursos para la construcción, digamos, de esa representación que es la que se espera que circule en la sociedad. Muy bien. Entonces, los cuantificadores. Vamos, por razones metodológicas, a mirar rápidamente algunas cosas de lo verbal y después vamos entrando a lo visual y después hacemos la relación entre lo visual y lo verbal. Cuantificadores. Entonces, fenómenos como la Colombia rural es el 75% del territorio. Allá vive la tercera parte de la población y es el escenario de los conflictos que desangran al país. A ver, un historiador, un economista, un científico social que afirma que el país rural es el 75% y no sabemos cómo lo supo, que la tercera parte de la población vive en zonas rurales y tampoco sabemos cómo lo supo, pero además afirma que esos territorios con esas gentes son el lugar donde ocurren conflictos que desangran el país. O sea que las ciudades no tienen nada que ver, los que estamos en Bogotá estamos libres de todo pecado y culpa, y bueno, pues además como que ellos son los colombianos, nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, los índices más altos, quién sabe qué querrá decir eso. La mitad de esta población tampoco sabemos qué es, el 20%, si ustedes miraran el texto, está así, lleno, miles de millones y 20 millones de hectáreas, para hacer referencia a asuntos que tienen que ver con el despojo de tierras. Ustedes pueden ir aquí mirando, los que quieran ir, aquí por ejemplo cogí, hoy 20 millones de hectáreas que podrían tener uso agrícola o forestal, están siendo subexplotadas en ganadería. Bueno, para que ustedes vean cómo funciona la cosa. El grupo, el equipo de investigadores sabe eso y nosotros no sabemos bien de dónde salió, pero está cuantificado, medido. Y como está medido, pues no se puede controvertir. Yo no les puedo decir, no, es que no son 20, son 19.7. No puedo decir eso. Ningún colombiano tiene en su cabeza cuántos millones de hectáreas son, en el concepto de ellos, subutilizadas. Nadie tampoco se atrevería probablemente a decir que son 21. De manera que allí hay un recurso muy importante para la construcción de una estrategia. Sin duda, esa primera estrategia tiene que ver con la autoridad, que se abrogan quienes escriben el documento. Bueno, todo el problema del cuantificador es básicamente eso: construir un tipo de conocimiento que se vuelve aparentemente incontrovertible. Y entonces crea una suerte de legitimidad basada en un rol de un investigador o de un equipo de investigadores que se proponen sabedores sociales de una problemática y en consecuencia tienen la posibilidad de hacernos este tipo de propuesta mediática. Avanzamos. El otro fenómeno está relacionado con las maneras como se tematiza y se focaliza en el documento. Este tipo de procedimiento semántico nos permite reconocer que en este corpus hay por lo menos estos 4
unidades conceptuales que sirven como punto de vista para la orientación de quien lee. Hay una tenencia y un uso específico de tierra, hay un tipo de infraestructura en el sector rural, hay una necesidad de inserción de la economía rural a los círculos del capital financiero internacional, esa es la propuesta básica. Y hay una supuesta pertinencia de una adecuación institucional que permita derivar del desarrollo económico las soluciones que el país requiere en materia de seguridad, paz, convivencia y ciudadanía de las comunidades rurales. Estos 4 ítems que son como nucleares en la estructura temática del documento están puestas al servicio concreto de proponer una manera de entender el problema de las tierras en Colombia. Y por eso se vuelve nuclear entender esto. Cómo el fenómeno puede ser mirado a través de algo que se supone que se instala en un tipo de conocimiento. Cualquier economista tendría que decir, sí, nos toca estudiar quién tiene la tierra y cómo se está usando. Es que el señor Pedrito Pataquiva tiene 3 hectáreas, pero como no siembra sino las papitas del día, esa tierra es improductiva. Si la tuviera la multinacional Pacific Rubiales, ahí se podrían producir, ¿qué tal? Tal vez 500 toneladas de, qué sé yo, tal vez con palma africana aceitico, cosas así. Pero las papitas del que vive ahí no son productivas, no son interesantes en la economía. Y esa relación que tiene que ver con la productividad se vuelve muy interesante. Igual, con cada cosita que está allí puesta, uno podría empezar a encontrarle una lógica a eso y empezar a desentrañar qué es exactamente lo que se está proponiendo. Muy bien. Todos los recursos que hemos visto hasta ahora están al servicio, básicamente, de construir una estrategia de persuasión, que es el soporte básico de la estrategia de legitimación. Entonces, la estrategia persuasiva se ubica evidentemente en un contexto político-social, donde lo que se propone es mostrar que usted y yo sabemos que estamos hablando de lo mismo y que usted y yo podemos compartir una experiencia vital sobre cómo es que debe usarse la tierra en el país, al servicio de quién y quiénes son los que se vuelven mucho más eficientes, más productivos, producen desarrollo. ¿Quiénes son los que son capaces de hacer eso por un país? Si es Pedrito Pataquiva o si es más bien la financiera Y. Eso es un asunto muy importante. Entonces, este tipo de maneras de tener esa lógica, de proponer esa lógica, conduce necesariamente a que los especialistas nos propongan que si estamos en esa lógica, tenemos que hacer cosas. ¿No es cierto? Y entonces hay una serie de argumentos prácticos que conducen, que buscan que nos convenzamos de que es necesario hacer cosas. Y miren ustedes, lo dicen fácil, la tarea urgente no es más que llevar el capitalismo a un mundo donde todavía hay rezagos feudales. Entonces Pedrito Pataquiva, que vive en 3 hectáreas, que cultiva las papas de cada día, es un sujeto que está anclado en el feudalismo. Pero ¿cómo va a estar anclado en el feudalismo si estamos en la era de la globalización? Entonces el señor tiene que desaparecer de ese territorio porque está estorbando un proceso de, comillas, progreso, desarrollo, riqueza, etc. Muy bien. Tenemos que activar el mercado para insertarse en el mundo. Los bulticos de papa, de maíz o de caña ya no tienen sentido. Si usted no tiene una cuenta en el exterior y usted no maneja los grandes capitales, está lo que nosotros decimos, más bien los jóvenes, estás out, ¿no? Bueno.
Tenemos que cerrar la brecha social. Interesante ese punto. Cerrar la brecha social es que desaparezca lo anterior. Lo que no está en el mercado mundial no existe, y el que no es productivo en grandes volúmenes, con competitividad y eficiencia, desaparece. Pero además vamos a construir una clase media rural. A ver, ¿qué significa eso? En una sociedad como la nuestra, donde estamos cada vez más clasificados, donde ya no solamente somos clase alta, media y baja, sino estrato 0, 1, 2, 5 hasta 6, y en las zonas rurales, como no se puede estratificar así, porque no se puede medir en qué cantidad de metros cuadrados vive usted en la ciudad, qué servicios tiene, etcétera, entonces hablamos de la clase media. ¿Qué significa eso? ¿Qué hacemos con los que ni siquiera entrarían en esa clasificación, las comunidades indígenas que ancestralmente tienen propiedades colectivas? ¿Cómo las vamos a convertir en una clase media? Bueno, esas y otras cositas que tendríamos que profundizar más y que no vamos a poder hacer aquí, forman parte de esta argumentación que va construyendo una lógica que se vuelve muy interesante desentrañarla para efectos de comprender nuestra propia realidad. Avancemos, Juan. Gracias. Muy bien. Vamos entonces a mirar ahora qué pasa con la fotografía, que la tenemos ahí en las versiones aquí articuladas al texto, y aquí ustedes vieron cómo está en el print original. Pero digamos que los recursos incluyen el filtro amarillo, una textura visual que procede del uso del filtro y de la manera como se apropia la textura de la tierra. Para todos ustedes seguramente es fácil reconocer que aquí hay unas texturas ásperas, rudas, una sequedad desagradable. Hay una estética que nosotros le dimos un nombre, ahora a lo mejor aparece por ahí. Hay una estética y hay una manera de comportarse los sujetos. Probablemente sea un campesino, es un hombre en botas, con un overol de trabajo, haciendo una fuerza física fuerte sobre la tierra. Y allá atrás ustedes ven otros dos hombres que arman un triángulo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué la foto aparece así? ¿Por qué hay ese triángulo? Dos en el horizonte y en el foco de la fotografía. Bueno, vamos a arriesgar alguna, la luminosidad, ¿no? El filtro también contribuye a que ese cielo aparentemente limpio se vuelva mucho más fuerte. Tenemos la sensación de un sol fuerte. O sea, unas condiciones ambientales un poco adversas para el trabajador. Imagínense lo que sería trabajar la tierra al rayo del sol, una tierra reseca, árida, y con estas condiciones que ustedes ven aquí. Bueno, la primera cosa es que evidentemente cada uno de esos sujetos es un representante de algo que no es lo deseable. Esa no es la condición deseable. Y como no es la condición deseable, pues habría que transformar eso de otra manera. O sea, habría que pensar en que ese trabajo se haga de otra forma. Y probablemente, como aquí hay una condición de no, aunque hay un trabajo conjunto de 3 personas, ¿cierto? Hay de todas maneras una cierta soledad de los sujetos. La colectividad se desestructura en esa manera de construir el trabajo colectivo. Cada uno a tantos metros haciendo un trabajo horrible, espantoso, doloroso, fuerte. Bueno, esa imagen con la que arranca
los pilares olvidados de la tierra, nos pone sobre dos pistas que semánticamente pueden ser interesantes para tenerlas en el tintero y seguirlas explorando. ¿Esos sujetos son los pilares olvidados de la tierra? ¿Cuáles son los pilares que se nos han olvidado? Y es esta la imagen del campesino que nos gusta. ¿Qué es lo que nos están tratando de mostrar con esto? En últimas, que esta no es la manera de afrontar un territorio, que hay que cambiarlo. Muy bien. Entonces, tenemos una serie de una primera relación que va del discurso visual al discurso verbal. Me parece que están en una relación de complementariedad. Una complementariedad que no es evidente, ¿no es cierto? Porque ya nos van diciendo desde el principio todo lo terrible que es haber tenido una sociedad o tener una sociedad que está muy lejos del mundo global, técnico, de progreso y de bienestar. Y serían ellos los que están justamente en la época medieval, ¿cierto? Esto es lo que hay que transformar. Y entonces la idea de que hay unas maneras distintas de asumir el campo se vuelve un asunto interesante. Muchos de ustedes deben estar pensando, sí, así debería ser. Ellos no tendrían por qué trabajar así. Y estamos de acuerdo. Pero no con la lógica que allí está propuesta. Hay otra lógica. Hay otra lógica que es la que vamos a tratar de resolver. ¿Cómo nos las están proponiendo? Bueno, esto es un tipo de pobreza, es una condición mísera, hay una cantidad de ausencias, ¿cierto?, de precariedades, pero sobre todo hay una cosa, un terreno improductivo. Muy bien. Nos parece entonces que lo que se construye allí, en esa construcción complementaria con el texto, una hipérbole visual, en la que todos los recursos implicados que pasan por las texturas visuales, los colores, las atmósferas, crean una sensación de desasosiego, de incomodidad, que hace que pensemos que eso efectivamente requiere ser transformado. Y esa transformación entonces pasa por lo que se sustenta verbalmente. Muy bien, y por las propuestas de los haceres sociales que están previstas. La hipérbole además crea una cosa que nosotros estamos llamando la estética de la miseria, que es esa manera de proponer ciertas comunidades como lejos de lo que concebimos deseable, bonito y agradable. Muy bien. ¿Qué es entonces lo que se va derivando de ese proceso argumentativo que se está proponiendo? La construcción de un tipo de identidades. Unas identidades que pasan en primer lugar porque es el Estado o quienes lo representan los que son los seres o los sujetos activos, son los que hacen. Y hacen tanto que los proponen así en un documento científico. A ver, voy a leer de pronto desde aquí. Contempla realidades tan diversas como las grandes dimensiones en la altillanura hasta las zonas de reserva campesina. Le pone dientes a la figura de la expropiación de tierras improductivas
y crea espacios muy plurales y representativos donde participen quienes vivan y trabajan en el sector rural. Y está hablando, en este caso, del proyecto de desarrollo rural del actual gobierno colombiano. Le pone dientes. El gobierno le pone dientes a algo. Bueno, ese tipo de asuntos que están pasados por recursos como esa metáfora son los que hacen que el discurso verbal sea visual y que la visualidad contribuya a la construcción de todo el significado que además ya aporta la fotografía. De suerte que estamos frente a un asunto muy interesante. Hay alguien que es capaz de resolver el asunto de las tierras en Colombia a través de una norma como esta, que es capaz de hacer eso, ponerle dientes a algo y hacer otras actividades como, por ejemplo, expropiar tierras improductivas, crear espacios plurales. La pluralidad en los territorios campesinos no la sabemos bien cómo es, ¿no? No sabemos qué quiere decir eso. Pero bueno, ahí está propuesta y nos suena bien. Esta estrategia que es muy interesante, sugerir que los otros lo hicieron mal y ahora lo vamos a hacer bien. Pero no solamente sugerir, afirmarlo. Los gobiernos de fulanito y sutanito de los años tales y tales lo intentaron, pero no. Somos nosotros los que los vamos a hacer. Dos recursos articulados a una misma estrategia. Avanzamos. Bueno, gracias. La otra cosa que se propone: exaltar políticas de corte neoliberal que intentan impulsar la administración del presidente Santos. Y aquí hay unas cosas muy interesantes. Los TLC que han terminado, que ha firmado Colombia, sí han terminado con Colombia también, impondrán grandes desafíos para el sector agropecuario. Los tratados con los Estados Unidos y la Unión Europea dejan preocupaciones a sectores como el lácteo y el ganadero, pero en otras áreas como las hortalizas y las frutas hay grandes oportunidades. La clave a futuro está en las negociaciones con los TLC con países asiáticos, que como Corea son importadores de alimentos de los cuales Colombia podría beneficiarse. Piensen ustedes que en los sectores campesinos la gente tiene la vaquita, 3 vaquitas, 5 vaquitas, pero como eso ya no sirve, hay que tener ganadería extensiva para ser productivos, eficientes. Entonces, el problema de estar en el marco de este tipo de mercado saca inmediatamente toda la otra actividad campesina, la que es inherente a la vida campesina, y la pone en un lugar vacío. Y al ponerla en un lugar vacío, la lógica que está aquí detrás es: todo lo que produce el campo tiene que estar en el mercado mundial. Hay que ubicarlo en el mercado mundial. Lo demás tiene que desaparecer. Se desvalorizan líneas ideológicas que no coinciden con el fomento de la inversión extranjera y la promoción en el ámbito de lo privado. Miren ustedes esto. Uno de los pecados capitales que se ha cometido con el sector rural es haber destruido la institucionalidad que le daba soporte. Y en este punto, la historia es larguísima, pero se las voy a resumir rapidísimo. En Colombia, hasta hace muy poco tiempo, se han venido transformando las cosas a raíz del conflicto armado colombiano, no porque el Estado colombiano ni las clases políticas colombianas estén interesadas en las zonas periféricas del país. Es que han tenido que hacerlo para no perder la guerra. Una guerra intestina que tiene como mínimo esos 3 actores armados de los que ya hablé: las fuerzas del Estado, en representación del Estado, los paramilitares, que son quienes apoyan teóricamente al Estado, por eso aparecen,
Los paramilitares aparecen, son creados por alguien que, entre otras cosas, fungió como presidente del país, y para luchar contra las guerrillas. Y las guerrillas, 3 actores fundamentales, y en el medio de todo eso, la actividad del narcotráfico. Bueno, históricamente el país no tuvo Estado en las zonas periféricas. Y como no tuvo presencia, fue posible que las guerrillas existieran exitosamente en la periferia del país. Aquí hay gente experta en eso, yo soy la que menos sé del tema. Pero seguramente estará de acuerdo conmigo en la esencia de lo que estoy diciendo. Y, por otra parte, el Estado no hizo inversiones de estructura básica en las zonas periféricas del país. Todavía tenemos grandes sectores en la zona pacífica colombiana, por ejemplo, donde no hay una carretera que conduzca a la capital. Un caso concretísimo, Chocó, que es un departamento donde la población es históricamente negra, no porque ellos quisieron irse para allá, fue que con la llegada de los españoles, ellos huyeron de la esclavitud y se fueron al Chocó. Y ahí vivieron siglos, ¿no es cierto? Siguen viviendo ahí y ahora les interesa tener presencia allá, porque bueno, hay varias circunstancias. El conflicto armado allá fue muy fuerte. Es una zona con grandes riquezas naturales. El capital hídrico de esa región es el más grande del país. Entonces ahora están interesados en el Chocó. Pero hoy Quibdó, que es la capital de ese departamento, no tiene una carretera que lo conecte con el país. Y entonces, a ver, ¿cómo entendemos esto? ¿Quién destruyó esa institucionalidad? Una institucionalidad que no existió nunca. Que lo único que hubo era, claro, un abandono total. ¿No? Y pasan cosas muy interesantes sobre esas regiones que han estado siempre en la periferia. Ni qué decir de la zona amazónica, de la Orinoquía colombiana, de los llanos colombianos, de la zona de la Guajira, etcétera, que se interesan cuando allí logran instalar multinacionales. Hoy la Guajira puede tener una carretera porque es que están sacando carbón a cielo abierto. Bueno, en fin, avancemos, por favor, porque si no, no voy a terminar y ustedes me van a matar, más o menos. A ver, entonces, ¿qué es entonces lo que se está haciendo? Proponiendo una manera de tematizar, una manera de topicalizar, qué es lo que se vuelve más importante en cada caso, qué es lo que se resalta, de qué manera se pone en un determinado lugar. De suerte que lo que nosotros estamos pensando es que hay una serie de recursos que están tejiendo una manera de proponer formas de legitimación de un proyecto y que los colombianos asuman unas maneras de proceder en relación con ese proyecto. Sigamos. Sigamos, Juan. Exacto. Vamos a mirar ahora algunas implicaturas. Esto es para que descansen un tricito. No se afanen, que no tiene nada que ver con el texto, ¿no? Para que se rían un poquito. ¿Tiene cómo comprobar que la hacienda del Paraíso era suya, don Adán? Mire los desplazados colombianos frente a la señora que pobrecita no ha podido tomarse la sopa en su escritorio cómodamente ubicada y su cafecito y todo al lado. La tecnología, desde luego, acompañándola. Bueno, eso tiene que ver con un asunto muy importante, la titulación de los territorios. En Colombia
y en este documento, después vamos a hablar de eso, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Una de las condiciones para resolver el problema de las tierras es legalizar los territorios. ¿Y qué llaman legalizar los territorios? Titular los territorios. Bueno, esa titulación de territorios tiene una cantidad enorme de problemas. Uno de esos, por ejemplo, el cuento que les estoy echando del Chocó para no irme para otro lado. En el Chocó, las comunidades negras llegaron a consecuencia de la persecución y del sufrimiento que les produjo la esclavitud. Se instalaron en esos territorios a donde los españoles afortunadamente no podían llegar porque los tragaba la selva. Entre la selva y la malaria y los mosquitos y las fieras y todas esas cosas no pudieron sobrevivir, no podía sobrevivir un español ahí. Los negros pudieron sobrevivir, hicieron sus casitas, crearon sus pueblos, etc. Bueno, a ver cómo se pinta hoy la titulación de esos territorios después de 400 o 500 años la gente viviendo ahí. No, es que mi abuelito Federico vivió ahí desde que él nació, ahí. Entonces yo vivo ahí, porque es que ese... No, pero usted muéstreme quién le escrituró a usted la tierrita, ¿no? Es que mi abuelito Federico vivía ahí. Y llevamos 400 años aquí, entonces ¿cómo hacemos? Bueno, es una trampa. Para muchas comunidades es una trampa. Hay otro caso, con los indígenas, por ejemplo. Con los indígenas el problema de la titulación es un problema gravísimo porque los territorios ancestrales de los indígenas, que es el país completo, en realidad, fueron siendo, digamos, corridos hacia las periferias y en algún momento esos gobiernos generosos que dan dádivas, que regalan y todas esas cosas, que hacen la caridad pública y todo, decidieron hacerles escrituras, porque como eran menores de edad, no podían administrar sus tierras, entonces les dieron unas formas de titulación colectiva. Y pese a eso, hay muchos colonos o muchas empresas que les han quitado sus territorios. Bueno, en esas circunstancias, ¿cómo hacemos para que el señor de la comunidad X pueda probar que eso es suyo? Ellos no tienen la documentación. En la historia puede haber alguna referencia que alguna vez algún gobierno les entregó eso. Pero lo que es peor todavía, para vergüenza nuestra, y es que muchos colonos fueron enviados a ocupar territorios, los obligaron a desbrozar selva, etcétera, etcétera. Después llegaron los terratenientes y les dijeron, oiga, yo le compro ese pedacito y venga, trabaja aquí conmigo como arrendatario. Bueno, entonces ese señor ya no tiene territorio. Así haya vivido años y años y años en esa zona, haya contribuido al desarrollo agrícola del sector, etcétera. Por decir apenas algunas cosas. Entonces, hay como una serie de cosas que están relacionadas con la construcción de un conjunto de implicaturas, que en este caso tienen que ver con cómo es que se empieza a valorar ahora ese fenómeno de la productividad de las tierras y cómo se empieza ahora a proponer la legalización de los territorios. Toda la construcción entonces está pensada como una manera de generar una suerte de solución a los conflictos que hay en torno a la tierra en Colombia. Y esas soluciones pasan por cosas como los títulos de propiedad, la titulación de las tierras, que está allí propuesto en el documento sin duda, con expresiones como esas. La claridad en la propiedad es la base para que haya mercado de tierras y por consiguiente programas de desarrollo. Y eso lo decimos los académicos. A ver, seguimos. Digamos que toda la construcción ideológica que estamos tratando de descifrar del material que estamos trabajando,
nos permite señalar que hay una serie de asuntos a los que se les va haciendo atribuciones que van contribuyendo a estabilizar la propuesta argumentativa. Entonces, en este caso, vamos a mirar cómo se va construyendo un problema de convencimiento para la acción social sobre la base de que hay autoridad, pero además lo hacemos con moralidad. Hay unos valores, qué es lo bueno, qué es lo malo, quién lo dice, y eso se vuelve aquí fundamental en la construcción de la estrategia. Miramos como un ejemplo de cómo se construye la legitimación por autoridad. El ministro, a propósito del desarrollo, de la falta de desarrollo más bien, en las zonas rurales dice que en las regiones pasó algo así, a propósito de la legitimidad del Estado, es como si les hubieran puesto una bomba. Y el señor ministro está hablando de la falta de presencia de Estado en las zonas rurales. Pero ellos no son los responsables, la clase política no tiene nada que ver con eso. Parece fue que otros, que no sabemos quiénes, destruyeron el Estado en esas regiones. Y claro, uno empieza a mirar eso con detenimiento y probablemente le estén echando la culpa, sin decir, a las guerrillas, que fueron los que tomaron en un momento determinado ciertos liderazgos y crearon unas formas de organización social en las zonas rurales. Entonces ellos le pusieron una bomba a las instituciones del Estado. Claro, y aquí está pasado por todo ese lenguaje que tiene que ver con el concepto de seguridad, ¿no? La construcción de la idea del terror, del miedo, que es también un asunto muy interesante en todo el texto porque está construido para que lo pensemos superando todas las barreras que nos da la posibilidad de estar en el mercado mundial. Entonces, aquí todo el proceso de persuasión señala dos cosas. Por una parte, el Estado no tiene nada que ver, hay un ocultamiento. Por otra parte, hay un responsable que no se nomina, hay otro ocultamiento. Pero se afirma la necesidad de que el Estado ahora asuma funciones en esas zonas rurales. Y se hace, claro, sobre la base de esto, que es lo que vamos a mirar enseguida, la legitimación por autoridad moral. Uno de los pecados capitales que se han cometido en el sector rural es haber destruido la institucionalidad que le daba soporte. Claro, tampoco se sabe quién cometió el pecado, que es una ventaja, ¿no? Siempre no queremos comprometernos con los pecados de nadie, tampoco con los nuestros. Bueno, entonces, el problema de poder poner unas cosas buenas sobre las otras que son malas, etcétera, forma parte de ese proceso argumentativo y ya no me detengo más porque estoy demorándome demasiado. Seguimos. ¿Cuánto tiempo me queda? Uno, ya, se acabó. Bueno, entonces, inscribimos ese proceso argumentativo en el ámbito de lo moral. Sigue, por favor. Se establecen en esa misma línea una serie de valores, qué es lo que es interesante, qué es lo que es productivo, qué es lo que es eficiente, etcétera, para poder construir el modelo de mercado que están proponiendo. Se construye desde luego una noción de propiedad, ¿no es cierto? Entonces, la noción de propiedad en este caso está pasada por el concepto de las inversiones y la productividad, claro. ¿Seguimos? Bueno, evidentemente se puede mostrar que hay una reproducción de un modelo mercantil y que ese modelo contribuye a la construcción de una manera de entender la sociedad rural colombiana hoy, de manera que si no se acopla a las nuevas maneras de entender la lógica de la vida rural, pues está condenada a la precariedad, al olvido y a la desaparición. Muy bien, ahora cierra con broche de oro. Miren ustedes, esta es la fotografía inicial y miren la final.
aparentemente podía uno, ese es un montaje interesante que después vamos a mirar, bueno, ya no tenemos tiempo, pero para construir un paralelo entre estas dos fotografías. Aquí el campo está verdecito y en la mitad del campo un niño haciendo volar la cometa. Entonces, arranca en la precariedad y termina en la opulencia, en el bienestar, ¿no? Imagínense la dicha de estar en la mitad del campo pudiendo echar la cometa y él no tiene que trabajar ni nada por el estilo. Bueno, muy bien. Entonces, hay, para concluir, un conjunto de asuntos que están relacionados con la posición teórica que adoptamos. Hemos intentado hacer un ejercicio teórico-metodológico de aplicación a un texto muy concreto en donde apropiamos las herramientas que proceden de los estudios críticos del discurso con los estudios de multimodalidad y entonces armamos esto que ya la profesora Ojalora lo había hecho en algún momento, estudios críticos del discurso multimodal, para tratar de desentrañar todo lo que se produce mediáticamente aquí cuando se propone un texto como estos. Mostramos cómo la ciencia también se pone al servicio de ciertos intereses muy particulares, en este caso la construcción ideológica que se ancla en los conceptos o en los principios claves de la globalización. Esto ameritaría que le hubiéramos hecho una reflexión más larguita, pero bueno. Y claro, nos interesa ver cómo estamos los lingüistas comprometidos con la comprensión y la explicación de problemas estructurales de nuestra propia comunidad. Es eso por ahora. Muchas gracias. ¿Hay preguntas o acá? Bueno, estamos sobre la hora, pero si alguien tiene una pregunta que no puede dejar de hacer, podemos tolerar una, por ejemplo, pero no muchas más. A ver, allá hay una persona que no soporta no puede con su angustia de la inquietud. Bueno, esta investigación en realidad está bien delimitada. Al principio dije que estamos mirando el problema de tierras entre el 2010 y 2011 y 12, o sea, un año antes, el año de la aprobación y un año después. Quedó por fuera el proceso de paz. Afortunadamente, porque el proceso de paz es un problema distinto que hay que mirarlo con mucho cuidado porque es supremamente complejo lo que está pasando en La Habana a propósito de las negociaciones de paz en Colombia. Mire, yo no soy optimista con el problema del logro de la paz con las FARC en este momento, aunque entiendo que estratégica y políticamente convendría que llegasen a unos acuerdos. No estoy tampoco segura de que esos acuerdos sean, digamos, los más, ¿qué le ponemos? Un adjetivo interesante a eso, no sé. Los más convenientes para el país. Porque es que hay en juego unos intereses muy fuertes. Las guerrillas colombianas tienen un capital financiero muy grande, forman parte del grupo que ha hecho despojo de tierras por razones estratégicas o lo que sea, de guerra, pero en todo caso hay despojo atribuible a las guerrillas. Y ellos evidentemente tienen un interés político de entrar a formar parte, digamos, de los grupos sociales que tienen derecho a acceder a las decisiones políticas en Colombia. Entonces, me parece que hay tres puntos que son bien complejos, que no necesariamente van a salir fácilmente,
Se ha hecho publicidad sobre unos acuerdos sobre los territorios que no conocemos todavía bien, no podemos confiarnos de lo que se está diciendo en la prensa sobre eso porque no han salido los documentos oficiales. El Observatorio de Desarme de la Nacional tiene algunos datos, pero no tenemos versiones definitivas, de manera que yo pienso que es una cosa que habrá que mirar a posteriori cuando ya tengamos a mano algunos de los documentos oficiales del proceso de paz. Y evidentemente no soy para nada optimista con eso. Bueno, ahora sí, muchas gracias a la doctora Neila Pardo.